Una turbina de vapor es un equipo maduro, es un equipo sencillo, consiste en un eje con una serie de álabes adosados a este eje y girando conjuntamente con él. Requiere un mantenimiento elemental, es un mantenimiento básico, es un mantenimiento sencillo. En este vídeo vamos a ver cuál es el mantenimiento que hay que hacerle a una turbina de vapor. Una turbina de vapor en realidad es un equipo sencillo, es un rotor dando vueltas con una serie de álabes adosados a este rotor y que giran solidariamente con él. Son metales que en general resisten perfectamente a las condiciones de trabajo. Entonces, realmente en el interior de la turbina no hay nada que podemos considerar de una tecnología excesiva. Por tanto, un equipo de mantenimiento de una planta que tenga unos conocimientos suficientes, hablamos de conocimientos medios elevados, puede abordar por sí mismo el mantenimiento de una turbina de vapor independientemente del tamaño, incluso turbinas de gran tamaño. Aquí en la imagen vemos una turbina de vapor de cierto tamaño, está dividida en dos partes. Es una turbina de vapor que tiene una parte de alta presión, una parte de baja presión. Tendríamos como elementos principales todos estos alojamientos serían los sellos laberínticos de uno de los extremos del rotor, habría algo parecido en el otro extremo. Tendríamos el rotor compuesto por el eje más todas las ruedas de álabes que tiene adosadas, cada una de las ruedas de álabes correspondiente a cada una de las etapas que tiene esta turbina. Aquí vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas en la parte de alta presión y 1, 2, 3, 4, 5 etapas en la parte de baja presión. Tendríamos también los cojinetes, en este caso pues los cojinetes no están instalados, estarían instalados aquí en este hueco, aquí en este trozo, y habría otro cojinete en el otro extremo, en la parte de la unión de esa turbina con el condensador. Renovitec desarrolla diferentes software que tienen que servir de ayuda a los responsables de mantenimiento, a los responsables de instalaciones en diferentes campos. Así ha desarrollado RenoveFree, un programa de gestión de mantenimiento muy completo, muy sencillo de utilizar, muy intuitivo. Ha desarrollado RCM3, un programa que tiene como finalidad facilitar la implementación de procesos RCM. Ha desarrollado Auditec, un programa que tiene como objetivo identificar los puntos de mejora de una instalación, desarrollar auditorías de mantenimiento en una instalación para ver todos aquellos puntos que son mejorables. Está desarrollando otros programas como ATEX Web, un programa que permite identificar y gestionar, incluso generar el documento de protección contra explosiones, permite gestionar las atmósferas explosivas. Estamos desarrollando el programa TPM Online, que tiene que permitir eliminar el uso del papel a la hora de hacer rutas de mantenimiento, permitiendo que el técnico desde un tablet o desde un teléfono inteligente pueda realizar su trabajo sin necesidad de que alguien por detrás tenga que venir a volver a grabar los datos que él ha escrito en una hoja. Nos gustaría que te interesaras por todos estos programas, todos estos desarrollos. Pídenos información, gustosos te mandaremos versiones demostrativas, te enseñaremos qué es lo que hacen, así que te esperamos. La parte más delicada de una turbina siempre será la parte de los álabes de la última fila de álabes, porque pueden estar sometidos a agua de condensación, a gotas de agua. Estas gotas de agua, a partir de determinada cantidad de agua, pues se puede provocar erosión en los álabes. Las turbinas normalmente están preparadas para aceptar una cantidad de agua determinada, de un título de vapor, en la última etapa o incluso en las dos últimas etapas, que no es el 100%. Eso hace que la producción pues, de energía eléctrica sea mucho mayor, pero a cambio tienen que estar recubiertos de unos metales especiales, de un recubrimiento de un acero que se llama estilite, y es especialmente duro y permite que la turbina pueda trabajar en esas condiciones.
¿Cuáles son las principales averías que puede presentar una turbina? Es importante que tengamos esta visión de cuáles son las principales averías, porque el mantenimiento que vamos a hacer va a ser pensando en evitar esas averías. Nosotros no queremos hacer mantenimiento para tener la turbina limpia y esplendorosa para una visita. Queremos una turbina para trabajar con ella. Por tanto, lo que queremos es hacerle determinadas tareas de inspección para evitar estas averías y para detectar que se están generando este tipo de averías. ¿Cuáles son las averías a las que nos enfrentamos? Bueno, es un equipo rotativo y el primer conjunto de problemas que pueden tener son todos esos problemas que se manifiestan en forma de vibración. Pues como equipo rotativo es un equipo que se puede desequilibrar, que se puede desalinear, que puede tener problemas en la lubricación, que puede tener problemas en los cojinetes, que puede tener problemas en el propio aceite, que puede tener vibraciones que están inducidas por otros equipos, como el generador, por ejemplo, que puede tener problemas de resonancia debido a su masa y a la estructura de soportación en la que está. Todos estos problemas que se pueden detectar por vibración definen problemas que nosotros podemos tener en la turbina. Por tanto, nuestra turbina se puede desequilibrar porque tengamos incrustaciones, corrosiones o incluso pérdidas en material que hagan que el eje de rotación y el eje de inercia pues no coincidan y por tanto se produzca un movimiento oscilatorio en el eje, que es lo que se detecta con los sistemas de vibración, con los prosímetros, con los velocímetros o con los acelerómetros. Tenemos también la posibilidad, bueno, aparte del desequilibrio, podemos tener una desalineación aquí en esta brida entre el generador al que mueve la turbina y la propia turbina. Podemos tener problemas en cojinetes, podemos tener problemas en la lubricación, en el aceite, que el aceite sea insuficiente, etcétera. Los problemas, volviendo a los problemas en cojinetes, ¿qué problemas son los que podemos tener en cojinetes? Pues fundamentalmente que la capa antifricción se deteriore o se pierda incluso, haciendo que el metal duro que forma parte del eje, pues roce con metal duro que forma parte de la estructura del cojinete. En ese caso pues podríamos llegar incluso a rayar, a dañar el propio eje, que nos llevaría a tener que hacer determinados trabajos de modificación en este propio eje. Tenemos como problemas relacionados con el aceite, podemos tener problemas de insuficiente cantidad de aceite, de que el aceite no tenga la calidad adecuada, que esté contaminado, que haya una confusión en los rellenos, es decir, todos los problemas que están normalmente relacionados con el mundo del aceite, ya sea en forma de contaminación o en forma de degradación. Hay un problema especialmente importante que tenemos que tener en cuenta, que es el problema de los cierres laberínticos, especialmente los cierres laberínticos, bien los cierres laberínticos que se encuentran aquí, en los extremos de los ejes, o bien los cierres laberínticos que se encuentran aquí en la carcasa, porque esos siempre van a requerir la apertura de la carcasa. Estos cierres laberínticos se deterioran, y se deterioran fundamentalmente porque la vibración hace que rocen partes fijas con partes móviles, y finalmente pues al perderse la altura necesaria, las holguras necesarias en los elementos, en estos cierres de estanqueidad, lo que ocurre es que el vapor fuga, puede fugar hacia el exterior, puede fugar internamente en la turbina y conducirse sin turbinar directamente a la parte final, con lo cual lo que va a ocurrir es que hay vapor sin turbinar que termina elevando la presión y la temperatura a la salida. Realmente esta es la causa que hace que tengamos que abrir una turbina periódicamente, no hay otra causa que hace que tengamos que abrir la turbina periódicamente. Entonces, cada cierto tiempo, cuando nos lo diga el análisis termodinámico de las condiciones de vapor, vamos a tener que abrir la turbina y sustituir los cierres laberínticos. Aprovechando ya eso, pues vamos a tener que hacer muchas más cosas, pero las aperturas de la turbina no hay que decidirlas por horas de funcionamiento o por periodos de tiempo, hay que decidirlas en función al estado en el que se encuentran estos cierres. ¿Por qué un fabricante dice que hay que abrirla cada X mil horas? Pues la verdad es que desconozco completamente la razón, no tiene ninguna razón al decir esto, porque realmente la turbina habría que abrirla cuando estos cierres se encuentren en mal estado. Si nosotros tenemos una lubricación perfecta, una turbina que funciona en ausencia de vibración, con un vapor extraordinario de una calidad especialmente controlada,
¿qué le va a ocurrir a esos cierres laberínticos? Que su deterioro pues, o no va a ocurrir o va a ocurrir cada muchísimos años. Por tanto, hablar no sé, de 50.000 horas o de 25.000 o de 30.000 pues no tiene ningún sentido cuando dependemos de cómo estemos trabajando la turbina, de cómo sean las condiciones de lubricación, de alineamiento, de desequilibrio, cómo estemos realizando determinados trabajos que influyen en el deterioro de la turbina. ¿Cuál es la avería más gorda a la que nos enfrentamos en una turbina? Hay dos averías especialmente delicadas. La primera es que un álabe se desprenda y en su movimiento se lleve por delante todos los demás álabes. Esto que se le llama ensalada de paletas, pues acaban todos los álabes en el condensador. Es una avería muy grave. Esto, sin duda alguna, pues es conveniente tener un seguro de maquinaria para afrontar el altísimo coste que va a tener tanto la reparación como la pérdida de energía, la pérdida de lucro, la pérdida de beneficio que va a tener una turbina tanto tiempo parada. Pero esta tiene solución, es decir, podemos repararla y podemos dejar la turbina en perfecto estado si hacemos la reparación correctamente. Hay una avería mucho más delicada, que es la fisura en el eje. ¿Dónde sucede esta fisura en el eje? Pues lo habitual, el punto más habitual de fisura es justamente este punto que señalo. Este es el punto más delicado para que haya una fisura en el eje. Y puede tener diferentes razones, pero lo importante de que se produzca una fisura en el eje, en este punto, que es el más importante, pero en cualquier otro punto de este eje, es que la reparación es muy compleja. La reparación prácticamente en la mayoría de los casos no es posible, porque entre el dinero que cuesta hacer la reparación y que nunca va a quedar bien, es decir, que nunca va a ser posible rellenar esa fisura de manera que esa fisura no progrese, y esto siempre va a acabar en sustituir el rotor. Pues tenemos que pensar que esa es la avería más grave que puede sufrir una turbina de vapor. Analizadas las averías potenciales que tiene la turbina de vapor y analizado cuáles son los principales componentes de la turbina de vapor, es el momento de entrar a ver cuáles son las tareas de mantenimiento programado que tenemos que llevar a cabo en la turbina de vapor. Primera cosa que tenemos que plantearnos es una cuestión filosófica. Es una cuestión relacionada con cuál va a ser nuestra estrategia de mantenimiento en cuanto a la turbina de vapor. Realmente la estrategia de mantenimiento en cuanto a la turbina de vapor no diferirá de la estrategia de mantenimiento que queramos llevar con respecto al resto de la planta, pero es importante que definamos una estrategia de mantenimiento. Las estrategias de mantenimiento que podemos definir son de tres tipos. Primero, podemos definir una estrategia de mantenimiento correctiva, en el que pues, atenderemos crisis, atenderemos urgencias, atenderemos lo que le vaya sucediendo. A una turbina de vapor, por desgracia, lo que le va a suceder va a ser que va a tener muy pocas crisis, muy pocas, a menos que sea una turbina problemática, pues va a tener pocas necesidades de mantenimiento, pero cuando las tenga van a ser muy graves. Entonces no parece que una estrategia correctiva, una estrategia en la que solo vamos a atender problemas cuando la turbina nos lo pida, no parece, a menos que sean turbinas especialmente robustas que yo no conozco, no parece que vaya a ser la estrategia a seguir en ningún tipo de turbina de vapor. ¿Qué tenemos como estrategia a continuación? Pues la estrategia sistemática es una estrategia promovida sobre todo por fabricantes de turbinas, que lo que nos recomiendan es que cada ciertas horas hagamos determinadas tareas. Es una estrategia sistemática muy basada en la realización de paradas, es decir, que a cada X horas, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000 horas, tendremos que organizar una parada, las paradas con diferentes alcances, y en cada uno de esos alcances tendremos una serie de tareas de mantenimiento que tenemos que realizar. Esas tareas de mantenimiento se supone que los elementos que componen la turbina tienen un periodo de vida útil. Entonces, en esa vida útil, cuando llegue al final de su vida útil, vamos a tener que reemplazarlos por otros. Y eso, junto con una serie de tareas que vamos a tener que desarrollar cada cierto tiempo, limpieza, sustituciones, etcétera, pues compondrán el conjunto de tareas de mantenimiento que yo tengo que hacer en mi turbina de vapor. Esa estrategia, una estrategia sistemática, deberíamos pensar que es una estrategia que corresponde más bien al pasado, que corresponde más bien a otras épocas, y que defiende fundamentalmente los intereses del fabricante. Por supuesto, el fabricante tiene interés en vendernos servicio, tiene interés en vendernos piezas, bueno, pues que tendrá el plan de mantenimiento que él nos propone como experto, como teórico experto en su turbina,
pues un plan de mantenimiento que por supuesto beneficia y está muy orientado a su negocio, a su interés. Nosotros no somos fabricantes de turbinas, somos mantenedores, por tanto no vemos la necesidad de tener que organizar cada cierto tiempo paradas, ni vemos la necesidad de tener que organizar determinadas tareas de mantenimiento por horas de funcionamiento o por periodos de tiempo naturales. Así que nos decantamos por la tercera estrategia de mantenimiento. Esa tercera estrategia de mantenimiento es una estrategia de mantenimiento basada en el diagnóstico. Es decir, yo no toco la turbina si está funcionando bien. Si funciona, no lo toques. Si funciona, no lo toques, está bien como planteamiento, pero hay que añadirle una coletilla. Si funciona, no lo toques, pero mírala, obsérvala, analízala. ¿En qué se basa esta tercera estrategia de mantenimiento? Que, como decimos, es mucho más acorde con el estado de la técnica, con los tiempos, con las nuevas estrategias de mantenimiento, con la búsqueda de mejores resultados en disponibilidad y en coste. Esta nueva estrategia de mantenimiento lo que dice es miremos la turbina, busquemos observaciones, inspecciones o mediciones que relacionen estas inspecciones, estas observaciones, estas mediciones con el estado de degradación que tiene la turbina, y a partir de estas observaciones o mediciones decidamos si es conveniente hacer una intervención de mayor alcance para corregir un determinado problema que hemos detectado, o no es necesario hacer nada más. Para definir las tareas de mantenimiento vamos a usar el software desarrollado por Renovetec, el software RenoveFree, en el que tenemos precargados toda una serie de protocolos de mantenimiento, entre los que está, por supuesto, una turbina de vapor genérica. Dentro de los protocolos de mantenimiento que nos encontramos en RenoveFree, pues tenemos pues protocolos de mantenimiento de calderas, tenemos protocolos de mantenimiento de determinados equipos estáticos, condensadores, depósitos, tuberías, tenemos de determinados equipos rotativos, bombas, ciclones, compresores, extractores, soplantes, etc. Y tenemos motores de combustión interna, turbinas de gas, turbinas de vapor. Dentro de la turbina de vapor, ¿cómo podemos afrontar el protocolo de mantenimiento de la turbina de vapor? Una es dividirla por partes, entender que la turbina son determinados sistemas. Uno de estos sistemas es el cuerpo principal, pero hay otros sistemas como el sistema de lubricación, el sistema de vapor de admisión, el sistema de drenajes o el sistema de vapor de sellos. O podemos plantearnos la posibilidad de considerar todo el conjunto turbina como un solo equipo, como un solo sistema, y referir todas las tareas de mantenimiento a este sistema. Por simplicidad, hemos decidido incorporar tanto en el software como en este vídeo un protocolo de mantenimiento que considera la turbina como un todo, pero lo cierto es que a nosotros nos gusta más considerar la turbina por partes y hacer un protocolo de mantenimiento para cada uno de los sistemas que componen la turbina de vapor. Pensamos que es mucho más preciso, tiene más tareas, pero no más tiempo de ejecución, sino que tiene más tareas que tendremos que controlar, pero sí que puede ser un protocolo de mantenimiento mucho más adaptado a cada turbina en particular y a cada sistema en particular. Vamos a ver entonces cuáles son todas las tareas de mantenimiento que están incorporadas en el software RenoveFree. Diagnóstico es el software de mantenimiento desarrollado por Renovetec para facilitar el análisis de averías. No es un software que analice averías, es un software que facilita el análisis de averías. Proporciona una metodología que el técnico debe seguir, proporciona un soporte para ir reflejando toda la información que se genera y proporciona incluso la posibilidad de generar automáticamente un informe de avería. Puedes descargarte una versión demo del software diagnóstico en la dirección que aparece en pantalla. Verás cómo te resulta sencillo manejarlo, verás cómo es un programa intuitivo y si tienes cualquier duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Hemos estructurado las tareas de mantenimiento en varios grupos. Primero, el grupo de actividades que tiene que hacer el analista de datos online. Alguien en una planta que tiene una turbina de vapor tiene que encargarse de examinar, de tomar lectura de determinados parámetros y evaluarlas. No solo consiste en tomar las lecturas y ya está, en un papel apuntamos la presión que tiene la entrada y la salida y eso de papel está dando vueltas por la planta y acabará en un cubo de basura. No, se supone que tenemos que tomar toda una serie de medidas
toda una serie de lecturas de parámetros, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que hacer unos cálculos con ellos. Esos cálculos podemos tener herramientas ya preparadas de manera que solo introduzcamos los valores y nos dé los resultados, y analizar cuáles son los valores que tenemos que tener. Hay otro grupo de tareas que realiza gente que hace inspección tanto en sala de control como en campo. De la gente que hace inspección analizando, o sea, obteniendo datos de sala de control o de campo, fundamentalmente de campo, pues tenemos todo un segundo grupo de actividades. Todo este grupo de actividades las hemos dividido en 3 grupos. Lo que tienen que hacer personal que tiene una especialidad mecánica, personal que tiene una especialidad eléctrica, personal que tiene una especialidad en instrumentación. Hay otro grupo de actividades que son todas las actividades que tiene que hacer el equipo de gente que tiene que hacer mediciones con equipos offline, es decir, son equipos que no están instalados, pero que hay que instalarlos cada vez que yo hago la medida, o tengo que llevarlos conmigo cada vez que hago la medida. Tomo mis medidas y después, posteriormente, analizo todos estos datos. Estos son lo que tradicionalmente se ha llamado mantenimiento predictivo, que a nosotros pues es un nombre que nos inquieta y no nos gusta, porque ni es mantenimiento ni es predictivo, es diagnósticos con equipos de medición offline. Estos equipos de medición offline serán analizadores de vibraciones, equipos de ultrasonido, equipos de boroscopia, cámaras termográficas, tomas de muestras para hacer análisis de aceite. Pues básicamente estos 4 grupos de actividades son las que nosotros hemos considerado en nuestro plan de mantenimiento. Un último grupo de actividades son todas las actividades que vamos a hacer cuando finalmente decidamos abrir la turbina, fundamentalmente porque hay una condición que nos obliga a abrir la turbina, o un problema que hemos detectado con alguna de las herramientas, o lo más habitual, que suele ser un desgaste en los cierres laberínticos que hace que la turbina esté perdiendo mucho rendimiento. Primer grupo de tareas que tienen que hacer los analistas de datos online. ¿Cuáles son? Pues verificar presión de vapor a la entrada y la salida, verificar la temperatura y el caudal, realizar un balance de masa y energía. Para eso hemos tomado estos valores de temperatura, presión y caudal. Claro que sería lo óptimo sería poder tomar estos datos y que a nuestra hoja de cálculo llegaran todos estos datos automáticamente, con un OPC, con un sistema que leyera directamente los datos, con un simulador conectado al sistema de control capaz de adquirir esos datos. Pero si no, pues mira, una hoja de un papel, una calculadora, nos valen perfectamente. No hace falta pensar que porque no tengamos un OPC o no tengamos un sistema, un PI o un sistema de obtención de datos online, no vamos a poder aplicar todo este tipo de cosas. Calculamos balance de masa y energía. ¿Por qué? Porque queremos calcular puntos que no tienen parámetros de temperatura, presión, caudal, nivel, etcétera, correctos, porque queremos calcular el heat rate, porque queremos calcular el rendimiento tanto del ciclo de vapor como de la turbina. Calculamos además las pérdidas de la turbina, porque toda pérdida que sea superior a un valor determinado quiere decir que hay energía que se está yendo a sitios que nos pueden perjudicar. Segundo grupo de parámetros son todos los parámetros que tienen que hacerse con inspecciones en campo, que tienen que hacer los especialistas mecánicos con carácter mensual. Las tareas pues son verificar el proceso de arranque. Hay que recordar que una turbina que no está bien no arranca bien. Esto es un principio básico que manejando turbinas tenemos que tener bien claro en la cabeza. Una turbina que no está bien, que tiene un problema, arranca mal. Al pasar por las velocidades críticas nos da problemas, tiene determinados problemas para controlar el vapor, tiene problemas en la sincronización. Así que, ¿cuál es el mejor diagnóstico que podemos hacer en una turbina? Joder, ponla en marcha y mira cómo arranca. Viendo cómo arranca, nosotros podremos ver si la turbina está bien o está mal. Una turbina que arranca bien, que sincroniza bien, que sube de carga bien y que se mantiene bien con todos sus parámetros a plena carga, es una turbina que se encuentra en buen estado. Será importante subirlo a plena carga y ver cuál es su comportamiento a plena carga. Tenemos que recordar un segundo principio, y es: una turbina que está mal no da toda su potencia. Junto con eso hay un tercer principio: una turbina que está mal no da un rendimiento adecuado. Así que fijaros que tenemos toda una serie de pruebas contundentes, muy fáciles de llevar a cabo, que nos dicen si la turbina está bien o está mal. Después tendremos que averiguar por qué.
pero desde luego para diagnosticarla esas 3 pruebas son bárbaras. Tenemos entonces verificar el proceso de arranque, de parada, verificar que no se detectan ruidos o vibraciones anormales. De nuevo, una turbina que está bien. Cuando tú paseas alrededor de ella, tú no notas nada. Tú no notas unos ruidos especiales, notas tus ruidos normales, pero una turbina es un aparato que genera ruido, genera muchos decibelios de ruido, así que no podemos plantearnos que no hay ningún ruido. No, una turbina hace ruido. Lo que no hace es ruidos anormales. Tampoco se detectan olores anormales, no se detectan sobre todo vibraciones anormales. Cuando yo paseo por la turbina, a través de mis pies no encuentro nada que me haga pensar que hay una vibración extraña, que haya un sitio por donde paso, que hay ahí algo que me transmite una sensación extraña. Bueno, pues también tendré que ver que no hay ausencia de fugas de vapor, de aire, que no hay ausencia de elementos sueltos, rotos o desmontados, que el aislamiento térmico exterior está bien, que las temperaturas de los cojinetes, yo tengo que medirlas en el aceite de entrada, aceite de salida y el metal del cojinete. Para entender si están bien o mal, normalmente nos regimos por la regla del 20-20-20, quiere decir que el aceite a la entrada tiene que tener una temperatura que más o menos tiene que estar en condiciones normales entre 35 y 55 grados. Menos de 35 hay que calentarlo con resistencias de precaldeo, del cárter. Más de 55 tengo que enfriarlo. Entre 35 y 55, pues me va bien. Esa es una temperatura adecuada. Más entre 45 y 50, esa es la temperatura en la que la viscosidad del aceite es la correcta. Con ese aceite lubrico estupendamente. Bueno, pues ahora la diferencia entre esa entrada y la salida en cada uno de los cojinetes tiene que ser de unos 20 grados. Si es más de 20 grados, algo pasa. Ahí hay una generación de calor que no es acorde con lo que debería ser en funcionamiento normal. De acuerdo que cada turbina tiene su valor. Yo solo hablo de valores medios que son válidos para casi todas las turbinas. La diferencia entre el aceite de entrada y el aceite de salida tiene que ser 20 grados. Pero ahora yo tengo que tener una diferencia entre la temperatura de salida y la temperatura del metal del cojinete inferior a 20 grados. Es decir, que si yo tengo 45 de entrada, 65 en el aceite que sale, el metal del cojinete tendrá que estar a unos 85. Si reduzco la temperatura del aceite de entrada, pues reduzco todas estas temperaturas. Si incremento la temperatura del aceite de entrada, también incremento todas estas temperaturas. La temperatura máxima del metal de un cojinete depende de la generación de cojinetes, pero planteémonos que un cojinete que está a más de 100 grados, algo le pasa. Eso no es normal en un cojinete, el metal del cojinete que trabaje a 80, 85 es normal. Que trabaje a más, a 90 grados, bueno, habría que ver cómo está diseñado. Que trabaje a 100 grados, algo le está pasando. Hoy en día, los metales antifricción que recubren los cojinetes de fricción son capaces de soportar hasta 150 grados. Pero no obstante, un cojinete que ya funciona por encima de 100, algo le pasa. Eso es algo raro. Y un cojinete que está entre 90 y 100, habría que mirar si eso es un comportamiento normal o es un comportamiento extraño. Cuanto más alta sea la temperatura, menos dura el cojinete. O sea, más degradación hay en ese cojinete, por supuesto más fricción tendrá. Bueno, pues tendré que ver, por tanto, temperatura del metal del cojinete, temperatura de aceite, entrada y salida, verificar que las vibraciones están dentro de lo normal. Cuando hablamos de las vibraciones están dentro de lo normal, estamos hablando de la medida de vibración ISO de RMS, es decir, la medición de amplitud en milímetros por segundo, en velocidad. Nos regiremos por las tablas que encontramos ISO. Bueno, pues en estas tablas encontraremos que más o menos el rango de referencia que vamos a encontrar para estos cojinetes rondarán más o menos como los 7 milímetros por segundo. Nosotros, dependerá del tamaño de la turbina, depende del tipo de cimentación, etcétera, pero más o menos tomemos este valor como referencia. Una turbina que está funcionando bien, hasta 4 milímetros por segundo, lo podemos soportar. Una turbina que está entre 4, 7, 8, tenemos que plantearnos que algo hay extraño. Una turbina que tiene más de 7, 8, ya tendríamos que ver, 7, 8 milímetros por segundo, tendríamos que ver qué es lo que le está pasando y si se está generando alguna situación extraña. Más vibración supondrá más degradación en los cierres laberínticos y por tanto que tendremos que abrir la turbina en menos tiempo. Así que la vibración para nosotros es muy dañina, tendremos que
minimizar todo lo posible esos niveles de vibración. Tendremos que ver el desplazamiento axial, si está dentro de lo normal. Un desplazamiento axial mayor de lo normal quiere decir que el cojinete axial se ha desgastado y que bueno, pues podemos tener incluso un problema de que toque el collarín con la estructura del cojinete de empuje. Tenemos que verificar que no hay alarmas, tenemos que verificar el nivel de aceite del depósito, tenemos que verificar que el tanto por ciento de la válvula de admisión se corresponde con su potencia y engrasar las válvulas manuales, verificar que no hay agua en el aceite. Tendremos que realizar la conmutación automática de bombas, verificar que se realiza la conmutación de bombas. Es habitual que tengamos 3 bombas de lubricación, 2 eléctricas y de AC de corriente alterna y una bomba de emergencia de corriente continua. Tendremos que ver si la conmutación entre estas bombas se realiza correctamente. Si para la bomba que tenemos en marcha, automáticamente se pone en marcha la segunda bomba eléctrica, y si paro las 2 bombas eléctricas, que automáticamente se ponga en marcha la bomba de emergencia. Normalmente los sistemas de control ya tienen preparada, configurada esa prueba para que esa prueba se haga de forma automática, de forma muy sencilla. Habrá que hacer la prueba de la entrada en funcionamiento de la bomba de lubricación de emergencia, las pruebas de sobrevelocidad. Recordemos que la sobrevelocidad es uno de los grandes problemas a los que tiene que enfrentarse una turbina. Una turbina funciona normalmente muy cerca de la velocidad del sonido. El álabe más largo, que es el álabe de la última etapa, todo está calculado para que funcione cerca de la velocidad del sonido, pero si las llegara a sobrepasar se formarían unas ondas de choque que podrían normalmente romper el álabe por la base. Para evitar todo eso es necesario que comprobemos que la turbina no se embala, no supera esa velocidad del sonido, que es realmente uno de los factores limitantes de la turbina. Esas pruebas de sobrevelocidad, no hace falta acelerar la turbina para comprobar que eso, sino que hay test que el sistema puede comprobar. Normalmente estos sensores de sobrevelocidad son varios, y lo que hay que comprobar es que puedo simular una condición en uno o en 2 de ellos para ver cómo responde el sistema de control. Tendré que hacer las pruebas de disparo de la válvula de emergencia. La entrada de vapor tiene 2 válvulas, una de regulación y una de stop, y una de parada. La de parada es una válvula de cierre rápido. Tendré que comprobar que esa válvula efectivamente cierra. Hay muchas formas de comprobarlo, normalmente hay pruebas online, hay pruebas offline. Pues habrá que hacer las pruebas que estén determinadas para esa turbina en concreto, pero esta prueba pues hay que realizarla con un carácter mensual. En realidad algunos fabricantes todavía recomiendan hacerla mucho más a menudo que la prueba de carácter mensual. Renovitec desarrolla varios tipos de simuladores, desarrolla concretamente un simulador para centrales de biomasa, que puede ser o bien el simulador genérico en el caso de entrenamientos para centros de formación o para ingenierías, o bien simuladores específicos realizados a medida de una instalación en concreto. También realizamos otros trabajos relacionados con la elaboración de planes de mantenimiento o con el desarrollo de técnicas de ingeniería de mantenimiento que tienen como objetivo obtener la máxima disponibilidad de este tipo de instalaciones y la máxima fiabilidad. El conjunto de tareas que vamos a dedicar a los analistas offline, es decir, la gente que va con equipo que tiene que llevar consigo, que no está instalado en la máquina, pero que necesita hacer pruebas offline, son el equipo de gente que tenga que hacer la medida del espectro de vibración. Analizando el espectro de vibración vamos a poder ver otras cosas, vamos a poder ver desalineamientos, vamos a poder ver problemas en el aceite, problemas de agua, problemas en cojinetes, problemas electromagnéticos en el generador, vibraciones que vengan por el generador, problemas de resonancia, etcétera. Vamos a tener que tomar trimestralmente una muestra de aceite para mandarla a analizar. Con eso vamos a poder comprobar contaminación, vamos a poder comprobar degradación, vamos a poder comprobar en qué ambiente operativo está funcionando la turbina. Vamos a realizar pruebas de ultrasonido en varios sitios, en todas las trampas de vapor y en cojinetes. También vamos a hacer pruebas de ultrasonidos en el condensador para comprobar que no hay fugas de vacío en el condensador.
Vamos a realizar termografías en varios sitios, en todos los cuadros eléctricos que estén asociados a la turbina, en la carcasa, para ver que no hay pérdidas de calor superiores a las que tengamos consideradas, en el generador y en el sistema de lubricación de la turbina. Vamos a realizar una medición, una termografía completa también del sistema de lubricación, y vamos a realizar una boroscopia. Esta boroscopia la vamos a realizar con un carácter anual. No es necesario más que un carácter anual, lo que sí tiene que ser es una boroscopia completa. Por desgracia no todas las turbinas están preparadas para realizar boroscopias, pero con un poco de imaginación podemos hacer por lo menos boroscopias de la parte más delicada, que es la última etapa de álabes y la entrada de vapor. También tenemos que hacer una medición de ruido de la zona. Veamos ahora el conjunto de tareas que hay que realizar anualmente, que tienen que llevar, de inspecciones que tiene que llevar a cabo el equipo mecánico sin desmontar la turbina. Estas pruebas empiezan con la verificación de los pulsadores de emergencia, verificar que no hay elementos sueltos, rotos o desmontados, verificar las cubiertas de protección, verificar todo el estado de señalización, cartelería, etiquetas identificativas y placas de características, realizar la inspección visual de estanquidad, de tuberías, el estado de pintura exterior, soportes, mangueras flexibles, aire comprimido, válvulas manuales, verificar el estado de la cimentación, verificar que no hay grietas o que no hay defectos en la cimentación que puedan trasladarse al funcionamiento normal de la turbina, comprobar el buen estado de la carcasa, el estado de orden y limpieza de la nave, de retirar todos aquellos elementos que sean ajenos a la nave, comprobar el correcto funcionamiento de puertas y accesos, comprobar el aspecto visual de válvulas manuales, el sistema de pulverización de agua de escape en el hot spray, que sirve para refrigerar la parte final de la turbina, correcto funcionamiento del sistema de vapor de sellos, el correcto funcionamiento del sistema virador, el estado de limpieza del ventilador trasero, del motor del virador, la inspección visual del aislamiento térmico de la carcasa, verificar la válvula de regulación de admisión de vapor. Estas válvulas son delicadas, hay que tocarlas sabiendo lo que se está tocando. Verificar el estado de funcionamiento de válvulas de drenaje, de válvulas de extracción, realizar una apertura y cierre de cada válvula manual, verificar la maniobra de apertura y cierre de válvulas de extracción, comprobar el aspecto visual de las válvulas de extracción, verificar el estado de la junta de expansión. La turbina es un elemento que va a aumentar, va a expandirse o a contraerse dependiendo de la temperatura a la que esté trabajando, pero el condensador al que está unido es un elemento frío que no va a tener un comportamiento, no va a moverse. Eso vamos a considerarlo un punto fijo, vamos a considerar otro punto fijo en general el generador. Pero la turbina, entre esos dos puntos fijos, va a tener que tener el desplazamiento, va a tener que poder moverse tanto en la dirección axial como en la dirección, axial como en la dirección radial. Bueno, pues eso supone que vamos a tener que tener juntas una junta de unión, una junta flexible de unión con el condensador. Vamos a tener que ver entonces cómo está esa junta. Verificaremos el estado de limpieza exterior, de la limpieza de la zona cercana al equipo. Tendremos que drenar el depósito por su parte inferior, hacer una limpieza, todo ya tiene que ver con todo el sistema de lubricación, sustituir filtros de aceite, limpieza de cárter. Renovitec desarrolla varios tipos de simuladores, desarrolla concretamente un simulador para centrales de biomasa, que puede ser o bien el simulador genérico, en el caso de entrenamientos para centros de formación o para ingenierías, o bien simuladores específicos realizados a medida de una instalación en concreto. También realizamos otros trabajos relacionados con la elaboración de planes de mantenimiento o con el desarrollo de técnicas de ingeniería de mantenimiento que tienen como objetivo obtener la máxima disponibilidad de este tipo de instalaciones y la máxima fiabilidad. Toca el turno a los eléctricos. Los eléctricos en una turbina de vapor tienen poco trabajo,
vamos a dedicarle solo una inspección anual, y en esta inspección anual lo que va a tener que verificar es buen estado de cables exteriores, buen estado de pasatapas. Las pasatapas son unos conectores que hacen que los cables de cualquier equipo, ya sean del generador, de las bombas de alimentación, de lo que sea, pues pasen a través de un elemento que tiene que asegurar la estanqueidad de la caja de conexiones. Pues vamos a comprobar esos pasatapas o conectores, verificar el buen estado de bandejas de cables. Pueden ser bandejas, pueden ser tubos a través de los que vayan cables. Esas bandejas o tubos vamos a tener que, esos conductos, vamos a tener que verificar en qué estado se encuentran, verificar las diferentes puestas a tierra y la iluminación de la zona. También vamos a tener que hacer una serie de tareas de mantenimiento que le hacemos a cualquier cuadro eléctrico, pero eso lo vamos a hacer a todos los cuadros eléctricos que estén asociados a la turbina. Eso es comprobar básicamente los 5 parámetros, los 6 parámetros que tenemos que verificar en un cuadro eléctrico. Tenemos que verificar que la temperatura es correcta, que hay ausencia de humedad, que hay ausencia de polvo o que no hay suciedad en este equipo. Vamos a tener que comprobar que la vibración, no hay vibración en este cuadro. Vamos a comprobar, en quinto lugar, que las tensiones de alimentación de estos cuadros eléctricos son correctas, y lo último que vamos a comprobar es que la puesta a tierra de este cuadro es correcta. Todo esas 6 cosas son las cosas en las que se basa el mantenimiento de un cuadro. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues verificar el estado exterior de los cuadros, verificar que abren y cierran bien, el estado de las gomas y elementos de estanqueidad, verificar la temperatura interior, la correcta ventilación, el buen estado de filtros de aire, el buen estado de luces y botones asociados a los cuadros, el buen estado de pantallas que tengan que ver con estos cuadros. A veces tienen pantallas de visualización, pues tendré que comprobar que esas pantallas se encuentran en buen estado. Comprobar la iluminación interior de cuadros en caso de que haya algún sistema de iluminación exterior, verificar la ausencia de vibraciones, la alimentación eléctrica de los cuadros asociados. Vamos a analizar la alimentación eléctrica con un analizador de redes. Vamos a verificar la tensión de salida a equipos conectados a cuadros asociados a la turbina, verificar la puesta a tierra de todos los cuadros, verificar el cableado interior, los borneros, el estado de elementos desecantes, ausencia de síntomas de corrosión. Vamos a limpiar los cuadros eléctricos por aspiración. ¿Se pueden limpiar con aire comprimido? Pues eso es una mala praxis, porque cuando nosotros limpiamos con aire comprimido, cuando soplamos un cuadro, lo que estamos haciendo es desplazando la mierda, no estamos limpiando. Cuando limpiamos, cuando aspiramos. Entonces vamos a limpiar los cuadros por aspiración, vamos a aplicar limpiacontactos a todas las conexiones, vamos a verificar el cableado y conexión eléctrica del motor del virador, verificar puestas a tierra, verificar el cableado de las bombas eléctricas de lubricación de corriente alterna, de corriente continua. Le llega el turno ahora a los especialistas en instrumentación. ¿Qué cosas van a tener que verificar los especialistas en instrumentación? Primero, que todas las pantallas de visualización de datos funcionan correctamente. Después, que en el sistema de control recibo todas las señales de todos los equipos, que desde el sistema de control puedo realizar correctamente todas las maniobras, que todos los instrumentos locales se encuentran en buen estado, están sujetos y su cableado y sus conexiones están en correcto estado. Tendremos que verificar que los datos mostrados en los elementos, en los instrumentos locales, están correctos. Tendremos que verificar cableado y buen funcionamiento de todos los sensores que tenemos, que son sensores de vibración, de desplazamiento axial, de expansión diferencial, de excentricidad, de temperatura de vapor o de metal de carcasa y de cojinetes, temperatura aceite, sensores de presión, sensores de posición de válvulas. Tendremos que, de todos estos sensores, tendremos que plantearnos que tenemos que calibrarlos. La calibración la vamos a hacer con una periodicidad mayor a la anual. Vamos a realizarla con una periodicidad bienal. Recordad que cuando queremos decir que una cosa es de periodicidad que tenemos que hacerla cada 2 años, no, eso no se llama bianual, se llama bienal. Bianual es una cosa que hacemos 2 veces al año. Bueno, pues vamos a hacerlo con carácter bienal en la calibración de la instrumentación. Si hemos decidido hacer una parada porque la turbina presenta una condición que exige una parada con desmontaje de la carcasa, vamos a llevar a cabo pues toda una serie de actividades. No ponemos la periodicidad porque no sabemos cuándo eso va a suceder. Entonces, ¿cuáles son las tareas que vamos a realizar? Por la primera vamos a desmontar la carcasa superior y vamos a realizar una inspección de carcasa y pernos. Extraeremos el rotor, sustituiremos los cojinetes de apoyo y de empuje, ya lo tenemos abierto, pues ya nos da igual sustituirlos.
mediremos holguras, limpiaremos los álabes, extraeremos etapas de álabes fijos, realizaremos limpiezas profundas de móviles y fijos, realizaremos inspecciones del rotor y de los álabes de fijos y móviles con líquidos penetrantes, sustituiremos los sellos laberínticos de los dos extremos y también los sellos laberínticos que hay en el interior del cuerpo de la turbina. Mediremos todas las holguras en sellos. Ahí aprovecharemos para limpiar toberas, difusores, carcasas de cojinetes, extracciones, y ya montaremos carcasa y el aislamiento térmico. También tendremos que aprovechar para desmontar la válvula de admisión, sustituir elementos internos de la válvula de admisión, pues vástagos, obturadores, asientos, etcétera, que pudieran estar deteriorados, y verificaremos la alineación, la nivelación y el equilibrado de la turbina. Hemos visto en este vídeo las principales tareas de mantenimiento programado que hay que llevar a cabo en una turbina de vapor. Hemos visto además algunos de los problemas más habituales a los que nos tenemos que enfrentar cuando hablamos de turbinas de vapor. Os animamos a que sigáis viendo vídeos de los que hemos publicado relativos al mantenimiento de equipos singulares como turbinas de vapor, turbinas de gas, motores de gas de cogeneración, motores alternativos diésel y otros equipos comunes en instalaciones industriales.